Antes de la Revolución había una escasa élite de aristócratas y una culta clase media. Moscú y San Petersburgo eran cosmopolitas de verdad. Algunos de los mayores coleccionistas de la historia moderna, como Sergei Sikin, viajaban con frecuencia a París. Sikin contaba con una colección de más de 250 obras: 4 Van Gogh, 8 Cézanne, 13 Monet, 38 Matisse y 51 Picassos. La forma de llegar a la masa del pueblo era por medio de las imágenes visuales. La Iglesia Ortodoxa lo hizo con iconos durante 1000 años. Un icono es una imagen sagrada, es el lugar para la revelación del misterio. Uno de los principios más importantes de la pintura de iconos es la observación de los cánones. En los iconos rusos siempre ha estado vigente el mantener las tradiciones medievales. Los iconos en Rusia tradicionalmente se pintan sobre una tabla de madera, habitualmente de tilo. Antiguamente, en todos los hogares rusos existía el llamado rincón rojo, un lugar de la habitación orientado hacia el oeste, donde se instalaban los iconos para la oración. La producción artística del Imperio bizantino estaba regida por unas normas severas, que establecían las características iconográficas de la representación y los elementos que debía de contener. El Pantocrátor, que significa todopoderoso en griego, era una de las representaciones más extendidas en su iconografía. Muestra a Cristo de forma majestática bendiciendo con la mano derecha y con el Evangelio sostenido por la mano izquierda, mientras nos mira fijamente de frente con expresión severa que impone respeto. Esta imagen imponía respeto y temor, a pesar del gesto misericordioso de la bendición. La expresión de Cristo era generalmente severa y circunspecta. La aureola que rodea su cabeza está completada por la cruz orlada, que es símbolo de la pasión. El Pantocrátor bizantino siempre iba vestido con una túnica de color púrpura, que estaba listada por una franja vertical de oro y con un manto azul. La púrpura y el oro eran un atributo reservados en la antigüedad al emperador y, al ser representados en la imagen de Cristo, ponen de manifiesto su realeza divina. No habría sido posible el arte moderno en Rusia sin las vanguardias europeas. En los primeros años del siglo XX, muchos artistas fueron los primeros en compaginar diversas influencias internacionales. En un principio, simbolismo y posimpresionismo, y posteriormente, fauvismo, cubismo y futurismo, con un primitivismo que, a diferencia de las vanguardias europeas, emanaba de la cultura tradicional rusa, formas sintetizadas y colorido intenso. Buscaron la inspiración en el folclore, en las raíces populares o en ciertos aspectos de la vida campesina. Consideraban que el arte y la artesanía tradicionales eran elementos fundamentales en la renovación del arte y del diseño ruso, llegando incluso a sostener que Rusia era parte de Asia y que el Este era la verdadera cuna de todo el arte moderno.
Mikhail Larionov y su mujer Natalia Goncharova fueron de los primeros. Ambos supieron combinar las influencias internacionales con sus propias teorías artísticas. El nombre de Sota de Diamantes, inventado por Larionov, se ha interpretado de diferentes maneras. Se utilizaba coloquialmente en Rusia para designar a alguien que no es digno de confianza. Su primera exposición, inaugurada el 10 de diciembre de 1910, causó una honda impresión, sobre todo por su temeridad. A lo largo de casi una década, entre 1910 y 1917, los miembros de la asociación Sota de Diamantes y los participantes de sus exposiciones fueron cambiando. A pesar de algunos desencuentros, en dichas exposiciones desfilaron prácticamente todos los artistas de vanguardia, desde Malevich, Tatlin, Chagall, etc. Larionov y Goncharova, en 1911, abandonaron la asociación. No les acababa de convencer la potente impronta cesaniana que se advertía en los cuadros de sus miembros. Maskov expresó el ideario de la asociación Sota de Diamantes. La simplificación del vocabulario expresivo, su rudeza y motivos tomados de la vida cotidiana eran sus principios artísticos fundamentales. Maskov se sintió particularmente atraído por Paul Cézanne. Dinamismo, colores brillantes y densos, formas simplificadas. Su obra, Autorretrato y retrato de Petrov Konchalovsky, se convirtió en el estandarte del grupo. Ambos artistas aparecen representados en pantalones cortos, casi desnudos, como si fueran atletas. Sus poses y su aspecto se inspiraron en retratos de boxeadores, luchadores y actores de cine. Libros de artista, Cézanne, Matisse, entre otros, al igual que el piano, el violín y las partituras, son símbolos de la erudición de los personajes. Las bandejas que vemos en el lienzo se vendían en las ferias y transmiten su interés por el arte popular. Este trabajo se encuadra dentro de una serie de obras que el artista hizo en el momento de su servicio militar. El espacio plano, el caballo y su jinete distorsionados recuerdan la inmediatez del arte infantil. Desarrolló un estilo conscientemente poco sofisticado, derivado del arte popular. Larionov sirvió en el ejército ruso en la primavera de 1911. Este periodo de su vida se refleja tanto en su propia obra como en las obras de Natalia Goncharova. En el retrato de Larionov y su comandante de pelotón podemos ver muchas de las características de Goncharova. Su aspiración hacia la monumentalidad, contraste entre las figuras masculinas en primer plano y la rama con una flor que nos recuerda a los almendros en flor de Vincent van Gogh. La pintura también refleja el interés del artista por las culturas antiguas, como el arte egipcio antiguo, las dos figuras de perfil en primer plano y las construcciones piramidales al fondo. Durante este periodo dibuja principalmente bodegones y paisajes. Su obra estaba muy influenciada por Paul Cézanne. Más tarde comenzó a pintar retratos, a menudo retratos ceremoniales, que fueron considerados como ejemplos del estilo del realismo socialista. Iglesias de la Nueva Jerusalén fue una serie de obras inspiradas en el monasterio de Nueva Jerusalén a las afueras de Moscú.
Un ejemplo típico de la plástica de Lentulov. Combina colores intensos con formas dinámicas. El artista rompe la arquitectura rusa antigua en fragmentos brillantes, similar a un mosaico. Al igual que otros muchos artistas del grupo, experimentó combinando el estilo de Cézanne con los Lubbock y las vallas publicitarias. Conocida la amistad de Tatlin con Larionov, introdujeron las tendencias neoprimitivas en su pintura a principios de la década de 1910. A Tatlin le interesaba la naturaleza, el modo de vida y la estética de los marineros, pescadores, comerciantes y otros habitantes pintorescos del puerto sureño de Odessa. El resultado es un fuerte contraste entre el personaje principal y las pequeñas figuras al fondo que están dispuestas como en un icono, creando así un ritmo con las manchas blancas de la cara y la ropa del marinero. En este marinero une elementos del autorretrato y el arte popular. La pintura logra incorporar características personales y expresar las búsquedas creativas del artista. Malevich dijo una vez que los seres humanos observan las estrellas a través de un telescopio, pero olvidan que ellos también son estrellas. De acuerdo con este sentimiento, el artista ruso no se pintó a sí mismo como un tímido debutante, que es en realidad lo que era, sino que se retrató como un orgulloso creador, un maestro de las artes pictóricas. En una pintura llena de significado, solemne e inmóvil, Malevich se representa como un orgulloso, no solo ante nosotros, los espectadores, sino también ante la eternidad. En abril de 1911, Larionov y Goncharova crearon el grupo de pintores neoprimitivista Cola de Burro. Su objetivo era una pintura moderna que fuera verdaderamente rusa, no una que se basara en los estilos europeos que caracterizaba el trabajo de los pintores de Sota de Diamantes. Hacia finales de 1911, la atmósfera artística en Moscú se tensó. La prensa informó que Larionov había roto con Sota de Diamantes y había formado un grupo rival, llamado Cola de Burro. La tormenta estalló cuando Mikhail Larionov y Natalia Goncharova se negaron a participar en la segunda exposición de Sota de Diamantes que se inauguraba el 25 de enero de 1912. A pesar de ello, continuaron exponiendo juntos. Mikhail Larionov y Natalia Goncharova querían una escuela rusa independiente y, aunque su postura fue en gran medida polémica, fue histórica, en el sentido de que fueron los primeros en insistir en que el arte ruso era esencialmente diferente del de los países de Europa occidental. Larionov y Goncharova se habían distanciado de la influencia dominante del modernismo occidental sobre la base de que el arte ruso procedía de una base cultural diferente. Creían que el arte ruso moderno debería abordar la cuestión de las tradiciones artísticas nacionales. Acusa a Sota de Diamantes de seguir la pintura francesa demasiado servilmente. Su posición ahora se desplaza hacia la cultura popular rusa, primitivismo, arte chino, arte africano, etc., y lo que él consideraba tendencias no culturales, imágenes folclóricas, Lubbock, arte infantil, imágenes publicitarias. El nombre Cola de Burro viene de un famoso engaño en el que un crítico de arte y un propietario de un café de Montmartre habían pintado un paisaje marino rojo y azul atando un pincel a la cola de un burro. La obra se expuso como puesta de sol sobre el Adriático en el Salón de los Independientes de 1905. Poco después, la prensa rusa satirizaba la exposición de Sota de Diamantes al publicar una caricatura donde un burro estaba pintando con su cola.
El rayonismo es un movimiento artístico de corta duración. Surgió en torno a 1910 en Rusia por iniciativa de Mikhail Larionov. En 1912 expusieron en Múnich con El jinete azul y en 1913 publicaron el Manifiesto del Movimiento, redactado por el mismo Larionov y firmado por numerosos artistas. Y en 1913 tuvieron la primera exposición del movimiento en Moscú, titulada Target. Fueron fundamentales en la organización de otras exposiciones y la creación de grupos. En 1906, Mikhail Larionov descubría a William Turner y quedaba fascinado por la forma de representar la luz en la pintura. Para Larionov, el rayonismo se fundamentaba en las teorías científicas de la luz y en la elaboración de un espacio pictórico en el que el artista elaboraba una reflexión sobre la acción y la refracción de los rayos lumínicos. Según sus propias palabras, la pintura se manifiesta como una impresión fugaz. Su método se basaba en una teoría muy poco clara de rayos invisibles, no muy diferente de las líneas de fuerza futuristas. Pretendía estructurar sus pinturas alrededor de haces de líneas inclinadas, parecidas a los rayos de luz, de ahí el nombre de rayonismo. El rayonismo es una síntesis del cubismo, el futurismo y el orfismo. Las pinturas rayonistas combinan la fragmentación del enfoque multiplano del cubismo, el movimiento dinámico del futurismo y el colorido del orfismo. Larionov afirmaba: el rayonismo es un estilo que engloba todos los estilos existentes y todas las formas del arte del pasado, pues ellos, como la vida, son simples puntos de partida de la percepción y de la construcción del cuadro rayonista. A la definición del rayonismo como una interpretación cubista del impresionismo, Larionov añadía: se trata de una impresión que se percibe fuera del tiempo y del espacio, suscitando la que se podría llamar cuarta dimensión, es decir, la longitud, la anchura y el espesor de los estratos de color. Teóricamente, sin embargo, las cosas estaban menos claras. El estilo se basaba en una noción no científica de rayos invisibles que pensaban que eran emitidos por algunos de los objetos. Para que cualquier objeto pueda ser visto, tiene que estar iluminado. Los rayonistas representan con medios pictóricos toda la secuencia de rayos que nos permiten ver una determinada escena. Lo que percibimos es una suma de rayos procedentes de una fuente de luz. Estos se reflejan en el objeto y de ese modo entra en nuestro campo de visión. El cubofuturismo fue la principal escuela del futurismo ruso. En 1912, artistas de vanguardia rusos desarrollaron un nuevo lenguaje visual que combinaba la fragmentación y los múltiples puntos de vista del cubismo francés con la energía y el enfoque urbano del futurismo italiano. Nació así una tendencia híbrida, el cubofuturismo. Es el resultado de la interacción entre los pintores cubistas y los poetas futuristas. La poesía cubofuturista era una mezcla de exageraciones extravagantes.
Las raíces del futurismo en el ámbito ruso se encuentran en las protestas que arremeten contra la tradición cercana, el simbolismo, y que formaba la hegemonía intelectual. Esta disconformidad iba unida a la lucha del proletariado. Aquello que en principio era una protesta más antiburguesa que revolucionaria, tanto en la poesía como en el arte, se integrará a partir de 1914, primero como protestas pacifistas, después ofrecerán sus progresos al proceso prerevolucionario y finalmente al revolucionario. El estilo floreció en la pintura hasta 1915 y en la poesía hasta mediados de los 20. Algunos afirman que fue Malevich el primero en usar el término cubo futurista, para referirse a las obras que mostró en la exposición Target. Otros, que siendo él el primero en emplearlo, lo hizo en alusión a los temas rurales de carácter primitivo introducidos por Natalia Goncharova y los primeros trabajos tubulares de Fernand Léger. Creadoras como Lyubov Popova y Nadiezh Udaltsova fueron pioneras de esta síntesis creativa de estilos de la Europa occidental en el contexto ruso. Ambas estudiaron en París con el pintor cubista Jan Metzinger, cuyo famoso tratado Du Cubisme, escrito junto a Albert Gleizes en 1912, se publicó en ruso al año siguiente. El texto, que circuló ampliamente en los ambientes artísticos europeos, señalaba las principales innovaciones cubistas, entre ellas la combinación de múltiples puntos de vista que permitía la representación pictórica de la simultaneidad. Y también, en 1913, se publicaron traducciones al ruso de diversos tratados futuristas italianos sobre pintura y escultura.